Bueno, vamos a ver otros mecanismos de reacción que son los correspondientes a reacciones de eliminación. Así como vimos que había una sustitución nucleofílica unimolecular y una sustitución nucleofílica bimolecular, también en reacciones de eliminación vamos a encontrarnos con reacciones de eliminación unimoleculares, que abreviaremos como E1, y reacciones de eliminación bimoleculares, que abreviaremos como E2. Vamos a comenzar con las reacciones de tipo E1. Una eliminación implica la pérdida de dos átomos o grupos del sustrato, con la formación de un enlace pi. Dependiendo de los reactivos y de las condiciones en las que se encuentren, una eliminación debería ser un proceso de primer orden, E1, o de segundo orden, E2. Durante una reacción de eliminación, vamos a ver que se elimina el haluro, que sale como ion halogenuro, y un catión hidrógeno del carbono vecino al que sustenta al átomo de halógeno. En este caso, el nucleófilo actúa como base. En muchos casos, las reacciones de sustitución y eliminación pueden transcurrir al mismo tiempo y bajo las mismas condiciones. Estas posibilidades las vamos a considerar un poco más tarde, una vez que hayamos discutido los mecanismos E1 y E2. Generalmente, en estos mecanismos unimoleculares se obtiene una mezcla del producto E1 y del producto SN1. Para las reacciones de eliminación, el orden de reactividad para los haluros de alquilo es terciarios, luego secundarios y luego primarios. Vamos a explicar inmediatamente a qué se debe esto. Bueno, entonces, en un mecanismo de tipo E1, bueno, la abreviatura E1, como dijimos ya, corresponde a eliminación unimolecular. Este mecanismo se denomina unimolecular porque la etapa limitante de la velocidad de la reacción implica a una sola molécula en lugar de una colisión entre dos moléculas. El paso lento de una reacción E1 es el mismo que en la reacción SN1, es decir, se trata de la ionización unimolecular para formar un carbocatión. En un segundo paso rápido, una base, aquí el agua, abstrae un protón del átomo de carbono adyacente al que lleva la carga positiva. Los electrones que formaban el enlace carbono-hidrógeno ahora van a pasar a formar parte del enlace pi entre los dos átomos de carbono. Este sería la representación del mecanismo de la reacción. Sale el haluro formando el carbocatión y la base, agua, saca el protón del carbono adyacente y se forma el enlace pi. Dado que el primer paso en el mecanismo E1 es el mismo que en el SN1, la justificación del orden de reactividad del haluro de alquilo, tanto en E1 como en SN1, es el mismo. Es decir, en el estado de transición de la etapa lenta hay un carbocatión en formación. Por lo tanto,
todo factor que estabilice al carbocatión estabilizará al estado de transición, bajando su energía de activación y aumentando la velocidad de la reacción de esta etapa lenta. Recordando también que los carbocationes son tanto más estables cuanto más sustituidos estén, la conclusión es inmediata. Los haluros terciarios, que son los que dan carbocationes más sustituidos, son los más reactivos, luego siguen los secundarios y luego, por último, los primarios. Aquí, entonces, tenemos representada el segundo paso del mecanismo de la reacción E1, donde se observa al átomo de carbono vecino al que tiene la carga positiva, debe rehibridarse a sp2 cuando la base ataca al protón y los electrones fluyen hacia el nuevo enlace pi. En la siguiente diapositiva vamos a ver el diagrama de energía potencial para la reacción E1, que si recordamos es similar al de la reacción SN1. El paso de ionización, que sería la primera etapa, es fuertemente endotérmico con un estado de transición limitante de la velocidad. El segundo paso es una desprotonación mediada por una base rápida y exotérmica, es esta etapa. La base no está implicada en la reacción del paso limitante, sino que la base interviene en el paso rápido de la reacción. Por lo tanto, la velocidad depende solo de la concentración del reactivo de la etapa lenta. Son frecuentes en mecanismos E1 las bases débiles, como por ejemplo, recién vimos el agua, que es una base débil, el alcohol, es otra base débil. Bueno, dice, bueno, es de resaltar que el primer paso es el mismo de SN1. Como en otras reacciones mediadas por un carbocatión intermedio, en la reacción E1 se pueden producir reordenamientos. Aquí vemos cómo este haluro secundario que forma un carbocatión secundario, por migración de hidruro da lugar a un carbocatión terciario más estable. Entonces, cuando se produce la segunda etapa, la base, que es el etanol, puede abstraer cualquiera de los dos protones adyacentes al carbono que tiene la carga positiva. En este caso, entonces, 2 serán los alquenos posibles. Este alqueno, ¿sí?, cuando se remueve este catión hidrógeno o este otro. Bueno, vamos a ver la competencia entre las reacciones SN1 y E1. La reacción E1, como estamos viendo, casi siempre ocurre con la SN1. Allí donde se forma un carbocatión, se pueden experimentar sustituciones o eliminaciones, y a veces mezclas de productos. En este ejemplo, el bromuro de terbutilo, al reaccionar con etanol,
se ve la competencia entre la eliminación y sustitución. El bromuro de terbutilo se trata con etanol a reflujo y podemos obtener el producto de eliminación o el producto de sustitución, que es un éter. El 2-metilpropeno, este de aquí, es el resultado de la deshidrohalogenación, es decir, eliminación de hidrógeno y un átomo de halógeno. Bajo estas condiciones de primer orden, es decir, ausencia de base fuerte, se produce la deshidrohalogenación por un mecanismo E1. La ionización del haluro de alquilo, que sería el paso 1, da un intermedio carbocatiónico que pierde un protón para formar el alqueno. En esta otra situación de sustitución, la sustitución es el resultado del ataque nucleofílico al carbono, que lleva la carga positiva. El etanol sirve como base en la reacción de eliminación y como nucleófilo en la reacción de sustitución. En condiciones ideales, una de estas reacciones de primer orden proporciona un buen rendimiento de un producto o de otro. No obstante, con frecuencia, los carbocationes intermedios reaccionan de dos o más formas para dar mezclas de productos. Por esta razón, las reacciones SN1 y E1 de los haluros de alquilo no se suelen utilizar para la síntesis orgánica. Sin embargo, estas reacciones se han estudiado con detalle para conocer la naturaleza, las propiedades y la reactividad de los carbocationes. Bueno, vamos a ver entonces ahora el otro mecanismo de reacción, que es la eliminación bimolecular E2. Este tipo de eliminación requiere de una base fuerte. Entonces, esta base ataca al haluro de alquilo antes de que el haluro se pueda ionizar para dar lugar a una reacción de primer orden. Bueno, en este caso, como cualquier eliminación, se produce la salida del haluro y del catión hidrógeno. Sin embargo, la salida de estos dos átomos se produce al mismo tiempo, no hay intermedios de reacción. Aquí vemos la representación del mecanismo de la reacción. Tenemos el haluro de alquilo, la base fuerte y un estado de transición en el cual se retira el haluro llevándose los electrones, por eso se genera una densidad de carga negativa, y el hidrógeno del carbono vecino es atraído por esa base, la cual, al tener carga neta negativa en los reactivos, en el estado de transición, en la medida en que comienza a compartir sus electrones con el hidrógeno, esa carga neta se transforma en una densidad de carga negativa. Hasta que tenemos entonces, como producto de esta reacción concertada o en un solo paso, en este caso el 2,3-dimetil-2-buteno. El orden de reactividad del haluro de alquilo es los terciarios los más reactivos, luego los secundarios y luego los primarios. Es decir, que el orden de reactividad en un mecanismo E2 es exactamente el mismo que en un mecanismo E1. ¿Cómo podemos justificar este orden de reactividad?
Las reacciones de eliminación de haluros terciarios dan lugar a alquenos más sustituidos. La energía de activación del estado de transición para estos alquenos más estables es más baja y la velocidad de la reacción es mayor. Esto cuando comparamos la eliminación en un haluro terciario y procederá a mayor velocidad que un haluro secundario y estos más que las de un haluro primario. Se pueden formar mezclas, pero el producto Zaitsev predomina. Entonces, muchos compuestos pueden experimentar reacciones de eliminación en más de una forma, dando lugar a mezclas de productos. Entonces, en la mayoría de los casos, habrá uno de los dos productos que será el mayoritario. Entonces, en la mayor parte de las eliminaciones, tanto E1 como E2, en las que hay dos o más productos de eliminación posibles, predominará el producto con el doble enlace más sustituido. Este principio general se conoce como la regla de Zaitsev y las reacciones que dan lugar a los alquenos más sustituidos se dice que siguen la orientación de Zaitsev. Aquí vemos entonces el orden de estabilización o el orden de estabilidad de los alquenos. Los más sustituidos son más estables que los menos sustituidos. Aquí tenemos un alqueno tetra sustituido porque los dos hidrógenos del eteno, que sería el alqueno más sencillo, están reemplazados por grupos alquilos. Este es un alqueno trisustituido. Hay 3 radicales. Este es bisustituido y este es monosustituido. Entonces, en este ejemplo de acá, este carbono que sustenta al bromo tiene 2 hidrógenos vecinos que pueden eliminarse por acción de la base. La base aquí que está actuando es el anión hidróxido. Entonces, los productos posibles de eliminación serán este alqueno o este otro. Este sería un alqueno monosustituido. Porque fíjense que tiene en un carbono 2 hidrógenos y en el otro un hidrógeno y un R. Mientras que este producto sería un alqueno trisustituido, como este. Este alqueno es más estable, por lo tanto es mayoritario, es el producto principal de la reacción de eliminación y que se denomina producto de Zaitsev. Entonces, la regla de Zaitsev afirma que los enlaces dobles más sustituidos son más estables. Sin embargo, puede ocurrir que en una reacción de eliminación el uso de una base voluminosa o en aquellos casos en los que el enlace carbono-halógeno es muy fuerte, en lugar de dar el alqueno más sustituido, el que sigue la orientación de Zaitsev, se obtendrá el alqueno menos sustituido, conocido como producto de Hofmann. Así vemos, entonces, el producto de la eliminación de un haluro de 2-exilo en condiciones E2, porque tenemos aquí una base fuerte o sea, metóxido de sodio en metanol. Podemos ver que
para cuando el halógeno es yodo, el producto más sustituido, el que sigue la regla de Zeitzer, es mayoritario. Sin embargo, cuando el halógeno es flúor, se invierten los porcentajes de productos y el 1-hexeno, que es el alqueno menos sustituido, que es el producto de Hofmann, es el mayoritario. ¿Cómo explicamos esta orientación? Bueno, veamos entonces que en el caso de la eliminación en los halogenuros de 2-exilo mediante la base fuerte metóxido de sodio, el ioduro, bromuro y cloruro reaccionan con una orientación de Zeitzer, pero el fluoruro da predominantemente el alqueno menos sustituido, que es el 1-hexeno. Esto es, reacciona con la orientación de Hofmann. Además de estos datos experimentales, podemos observar un aumento sostenido de la cantidad de 1-hexeno en la serie yodo-bromo-cloro-flúor. Para comprender estas observaciones, podemos recurrir a lo que se conoce como teoría del estado de transición variable en la eliminación E2. Estamos hablando de una eliminación de un solo paso. Por lo tanto, la unión carbono-hidrógeno y carbono-halógeno se rompen en el mismo estado de transición. Pero hay todo un espectro de estados de transición E2 que difieren en el grado de ruptura relativa de estos dos enlaces. En el centro del espectro se halla el estado de transición descrito antes para la eliminación de halogenuros de alquilo. Ambas uniones, carbono-halógeno y carbono-hidrógeno, se han roto en grado considerable. Entonces, el estado de transición tiene un carácter alquénico considerable y la orientación es de Zeitzer. Sin embargo, si la ruptura del enlace carbono-hidrógeno excede considerablemente a la de la unión carbono-halógeno, que sería el caso en que este enlace sea muy fuerte, más difícil de romper, es el caso cuando el halógeno es flúor, se presenta este estado de transición, el estado de transición tendrá poco carácter de alqueno. Se ha desarrollado una carga negativa sobre el carbono que está perdiendo el protón. En este caso, el estado de transición tiene carácter carbaniónica. Su estabilidad se controla, como es de suponer, por la dispersión o concentración de la carga negativa. Grupos que atraen electrones estabilizan el estado de transición y los que lo liberan lo desestabilizan. Por consiguiente, tenemos un estado de transición semejante a un carbanión en uno de los extremos del espectro. En el otro extremo tenemos el estado de transición donde la ruptura del enlace carbono-halógeno excede considerablemente a la ruptura del enlace carbono-hidrógeno. En este caso se desarrolla una carga positiva sobre el carbono que está perdiendo el grupo saliente, confiriéndole al estado de transición un carácter carbocatiónico. El carácter alquénico disminuye, con lo que podemos anticipar una orientación de Zeitzer menos marcada. Entonces, si consideramos la eliminación en los halogenuros de 2-hexilo, con el ioduro hay una ruptura considerable de ambas uniones en el estado de transición. Tiene mucho carácter de alqueno y se formará preferentemente el alqueno más estable, el que pronostica la orientación de Zeitzer. A medida que nos desplazamos en la serie
yodo, bromo, clorofluor, la unión carbono-halógeno se hace más fuerte, por lo que disminuye el grado de ruptura en el estado de transición. Aumenta el efecto de atracción de electrones del halógeno, favoreciendo con esto el desarrollo de una carga negativa, es decir, un estado de transición será de tipo carbanión. Entonces, un hidrógeno primario, un hidrógeno que esté en el extremo, en un carbono primario, es separado preferencialmente por una base, puesto que esto permite el desarrollo de una carga negativa sobre un carbono primario, al cual se haya unido solamente un grupo alquilo liberador de electrones. Por lo tanto, cuando el halógeno es flúor, la orientación es la de Hofmann. Bueno, vamos entonces a ver ahora en esta diapositiva, entonces estamos viendo para el efecto de una base voluminosa sobre la orientación de la reacción de eliminación. Se puede observar que en presencia de una base voluminosa, como es el terbutóxido, atacará o eliminará al hidrógeno que esté menos impedido, más accesible. Por eso el producto predominante es el de Hofmann. Cuando la base fuerte también es menos voluminosa, puede esta base introducirse en la molécula y eliminar un hidrógeno de un carbono interno. Por lo tanto, el producto de Zaitsev es en este caso el principio. Bueno, vamos a hablar de la estereoquímica de la reacción E2. Al igual que la reacción SN2, la E2 sigue un mecanismo concertado. La ruptura y formación de enlaces se producen al mismo tiempo y la formación parcial de nuevos enlaces hace que disminuya la energía del estado de transición. Los mecanismos concertados requieren disposiciones geométricas específicas para que los orbitales de los enlaces que se rompen puedan solaparse con los que se forman y los electrones puedan fluir fácilmente de un enlace a otro. La disposición geométrica requerida para la reacción SN2 es la de un ataque desde la parte posterior o dorsal. Para la reacción E2 se necesita una disposición antiperiplanar. La eliminación E2 requiere la formación parcial de un enlace pi nuevo, con sus orbitales p paralelos en el estado de transición. Los electrones que antes formaban parte del enlace carbono-hidrógeno deben comenzar a solaparse con el orbital que deja vacante el grupo saliente. La formación de este nuevo enlace pi implica que dos orbitales sp3 deban ser paralelos para que el solapamiento pi sea posible cuando el hidrógeno y el halógeno se desprendan y los orbitales se rehibriden para dar lugar a los orbitales p del nuevo enlace pi. En esta figura se muestran las dos conformaciones que proporcionan la alineación coplanar suficiente del grupo saliente, del hidrógeno que se abstrae y de los dos átomos de carbono implicados. Cuando el hidrógeno y el halógeno están en anti uno respecto del otro, es decir, a 180 grados, sus orbitales están alineados
Esta disposición se denomina conformación anticoplanar. Cuando el hidrógeno y el halógeno se eclipsan entre uno con otro, es decir, el ángulo es de 0 grados, sus orbitales vuelven a estar alineados. Esto se conoce como una conformación sincoplanar. De estas conformaciones posibles, la disposición anticoplanar es la que se ve con más frecuencia en las reacciones E2. El estado de transición para la disposición anticoplanar es una conformación alternada, con la base alejada del grupo saliente. En la mayoría de los casos, este estado de transición es más bajo en energía que para el caso de la eliminación sincoplanar. Bueno, allí vemos animaciones. Este sería la etapa lenta, el primer paso de un mecanismo E1, donde se forma el carbocatión cuando el haluro se retira y la flecha está indicando por dónde atacará la base. La base se llevará ese hidrógeno que se ve en color azul. En el segundo paso, que es el rápido, ahí tenemos la base, que en este caso es una molécula de alcohol, elimina el catión hidrógeno, se rehibridiza ese carbono a sp2, se forma el enlace pi. En la siguiente diapositiva vamos a ver la animación del mecanismo E2, donde la salida del catión hidrógeno por acción de la base y del anión cloruro se verifican en un mismo paso. Es una reacción concertada. Ahí estamos viendo el estado de transición anticoplanar con esa conformación alternada de energía más baja. Bueno, y ya terminando, vamos a comparar los mecanismos de eliminación E1 y E2. Entonces, los puntos más importantes de las reacciones E1 y E2 que deben recordar son los siguientes. En primer lugar, la influencia del sustrato. Para ambas reacciones, E1 y E2, el orden de reactividad es el mismo. Los terciarios son los más reactivos, luego los secundarios y luego los primarios. Generalmente, los haluros primarios no experimentan E1. Bueno, el otro aspecto a tener en cuenta es la naturaleza o la influencia de la base. La naturaleza de la base es el factor más importante que determina si una eliminación transcurre por un mecanismo E1 o E2. Si es una base fuerte, la velocidad de la reacción bimolecular será mayor que la velocidad de ionización y la reacción E2 predominará. Si no hay base fuerte, es probable que se produzca una ionización unimolecular con un buen disolvente, seguida por la abstracción de un protón por parte del disolvente como base de él. Entonces, en mecanismos E1, la fuerza de la base es importante y generalmente es débil. Para E2 se requieren bases fuertes. Vamos a ver la influencia del disolvente. E1 requiere un solvente ionizante bueno. En E2, la polaridad del disolvente no es importante. En cuanto a la cinética,
La velocidad de la reacción E1 es proporcional a la concentración del haluro de alquilo. Para una velocidad de reacción E2 o la velocidad de la reacción E2 es proporcional a la concentración tanto del haluro de alquilo como de la base y sigue una ecuación de velocidad de segundo orden. En cuanto a la orientación de la eliminación, en la mayoría de las eliminaciones E1 y E2 con dos o más posibles productos, predomina el producto con doble enlace más sustituido, es decir, el producto más estable, producto al cual se le denomina producto de Sykes. En cuanto a la estereoquímica, E1 no requiere una geometría particular para el paso lento. En E2 se requiere disposición coplanar, generalmente anti, para el estado de transición. En cuanto a rearreglos o reordenamientos, en E1 son frecuentes los reordenamientos, pero en E2 no se producen. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos cuando estemos frente a un problema para poder predecir los productos resultantes de las sustituciones y de las eliminaciones? Bueno, en primer lugar tenemos que considerar la fuerza de la base o el nucleófilo. La fuerza de la base o nucleófilo determina el orden de la reacción. Si está presente un nucleófilo fuerte o base fuerte, forzará una cinética de segundo orden SN2 o E2. Si no está presente una base fuerte o un nucleófilo fuerte, la reacción más rápida probablemente será la de primer orden, SN1 o E1. Los haluros primarios generalmente experimentan reacciones SN2. Los haluros terciarios generalmente experimentan la reacción E2 cuando estamos en presencia de una base fuerte o una mezcla de SN1 y E1 si estamos en presencia de una base débil. Las altas temperaturas favorecen las reacciones de eliminación, al igual que las bases grandes, bases voluminosas. Bueno, los buenos nucleófilos, pero débiles como bases, favorecen las reacciones de sustitución. Bueno, las que son más difíciles de predecir, como habrán visto, son las reacciones de los haluros secundarios. Entonces, con una base fuerte, es posible tanto la reacción SN2 como la E2. Entonces, en condiciones de segundo orden, base o nucleófilo fuerte, un haluro de alquilo secundario puede sufrir o bien una sustitución SN2 o una eliminación E2. ¿Sí? Aquí vemos, entonces, esta especie, metóxido, actúa en una SN2 como nucleófilo, enlazándose al carbono electrofílico. Puede actuar como base desprotonando el hidrógeno unido al carbono vecino que porta el halón. Bajo las condiciones de una reacción de primer orden, es decir, base o nucleófilo débil, son posibles los procesos SN1 y SN2, SN1 y E1. Las mezclas de productos son frecuentes. Entonces aquí vemos una base débil como el metanol o nucleófilo débil que atacará, se enlazará al carbono positivo en una reacción SN1 o
se llevará el protón del carbono vecino, el que tiene la carga positiva, si estamos en presencia de una reacción de eliminación E1.